Amigazos, Let's call in the guards. hoy les voy a hablar del capítulo número 3 de la serie de Star Wars Skeleton Crew. Uno que trae bastantes cosas de las que podemos hablar. Este capítulo titulado Problema de Navegación, muy interesante como un problema de navegación, de cómo AT-AT pues es un misterio que quieren resolver diferentes facciones. Por ahí estuve viendo varios videos donde se burlaban de cómo los niños y Jod Nana-Wood se escapan muy fácil del puerto Borgo, pero recordemos que esto es como tortuga. O sea, estos piratas están entre que con las especias, borrachos, peleando, a nadie le interesan un grupo de niños y se van, no están preocupados realmente por eso. Lo que sí les molesta es que quienes ellos conocen como el Capitán Silvo haya huido. Esencialmente vamos a dividir en tres grandes bloques este video. El primero pues es un recuento tal cual de las cosas que sucedieron que creo que tienen relevancia para la historia, una pequeña parte de cacería de easter eggs y finalmente toda la parte de teorías, lo que creo que va a suceder en esta serie. Todo es mera especulación de mi parte en ese último apartado, de manera que pues es posible que en algunas cosas tenga razón y en muchas otras no. Sin embargo, todo el video tendrá alusiones tanto a los primeros dos capítulos como a este tercero, por lo que si no has visto nada de esta serie, te recomiendo que primero veas los capítulos antes de ver este video. Es tu aviso de spoilers. What is that? Muy bien, qué maravilla después de 4 años de que cada que alguien mencionaba en un video de YouTube la serie de Skeleton Crew con Jude Law, siempre se utilizaba el frame de este personaje siendo interpelado por un par de droides porteros con unos niños misteriosos de fondo. En los últimos casi 5 años se hacía alusión a ese frame y por fin vemos la escena. Ya tenemos ahora este personaje que tiene múltiples identidades, pero parece que la principal es Jod Nana-Wood, es interpretado por Jude Law, y particularmente en esta escena me llama la atención que estos droides porteros que ya vimos también en el Mandalorian, pues originalmente los vimos durante el episodio 6, el regreso del Jedi, en torno al palacio de Jabba el Hutt, que pues son una especie como de entre micrófonos y ojos que funcionan como portero. Jude Law interpreta un personaje multifacético que no es del todo honesto y que por lo menos hasta lo que va de estos 3 capítulos de Skeleton Crew tiene 3 identidades. La Nueva República lo conoce como el criminal Crimson Jack. Con los niños él se presenta como Jod Nana-Wood, un presunto Jedi. Él nunca lo asegura, pero sí trata de confundirlos diciéndoles que lo es. Y también nos mencionan que es el ex capitán Silvo, ese que vimos en la primera escena del primer capítulo, al que se le amotinaron tal cual. O sea, algo de razón teníamos. Creo que estaba puesto de manera obvia, como para que algunos nos diéramos cuenta. Tampoco era algo como tan inesperado. Creo que esta multiplicidad de identidades genera una ambigüedad intencional porque al espectador lo mantiene intrigado sobre su verdadera naturaleza y cuál es su pasado. ¿Es bueno o es malo? ¿Va a traicionar a los niños o no? En todo este capítulo creo que hay una atmósfera muy de Peter Pan. Es evidente al ser el director David Lowery, quien recientemente trabajó en una nueva adaptación live action para Disney, una a la que no le fue bien de plano, que se llamó Peter Pan y Wendy. Ahí precisamente Jude Law aparece como el capitán Garfio, pero todo este eco temático surge porque tal cual se menciona la frase de los niños perdidos. They're true. I'm just like you, okay? I'm lost. I'm alone. Son estos niños que salieron de su planeta natal At-Atin y que ahora no saben cómo regresar. Pero Jude Law a sí mismo se refiere como que también está perdido, como que también no sabe a dónde ir. Así que creo que la narrativa de James M. Barrie es una fuerte fuente de inspiración para este contenido. Yo principalmente apelo a que Jude Law es un actor que llevas a un proyecto cuando quieres personajes complejos. Recordemos muy en lo reciente de John Rogue en Capitana Marvel, donde es un mentor con intenciones ambiguas. También, una de mis favoritas, y estamos en la época precisamente para hablar de ello, el buen Graham en la película de The Holiday, un personaje encantador y vulnerable, el Dr. Watson en esta última interpretación de Sherlock Holmes. Definitivamente Jude Law tiene en su arsenal un montón de herramientas de interpretación que dan para crear estas capas de moralidad y generar esta extraña aura alrededor de sus personajes. Jod Nana-Wood no va a ser simplemente un canalla, va a tener matices, se los prometo. Ahora, ya está generando a nivel narrativo esta historia multiplicidad de bandos. Por supuesto, por un lado tenemos a los niños que quieren volver a casa, a quienes estamos siguiendo de repente de cerca, pero de repente como que se les olvida un poco. No creo que sea un defecto narrativo, sino que están tratando de atraer al público un poco mayor, a un público más adulto.
Por lo menos yo a Wim lo veo muy contento teniendo estas aventuras, a los demás sí un poco más preocupados, pero pues ellos son un bando. Otro pues es el tal cual Jod Nanawood, que quiere este famoso tesoro de At-Atin. Ahora, en ese planeta de At-Atin hay claramente otros dos bandos. Los papás que claramente quieren recuperar a sus niños y el famoso supervisor del que hablaremos un poco más adelante. En medio de estos grupos pues obviamente están los piratas que tratarán de volver a capturar a quien ellos conocen como el Capitán Silvo, además de los cazarrecompensas que los piratas presuntamente van a contratar para perseguir a los niños y a Jod Nanawood, que pues tendrán sus propios intereses y moral. Y si todo lo anterior fuera poco, también ya va a meter las manos al caso la Nueva República, porque se han enterado de que él, quien ellos conocen como Crimson Jack, anda suelto y además secuestró a unos pobres niños. Se va a poner bueno este choque de bandos y de objetivos. Ya pasando a la recolección de easter eggs, aunque ya dijimos algunos, hay frases muy interesantes que tal cual dan para profundizar un montón. La frase del botín de 1000 mundos parece sacada de la película El planeta del tesoro. El botín de 1000 mundos. El planeta del tesoro. Refiriéndose precisamente a ese lugar donde estaba escondido el tesoro que buscaban en esa adaptación de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. La menciona este personaje nuevo que se llama Kim, es una raza que creo que no hayamos visto, como algo a medio camino entre un búho y un grifo, muy simpático, de mucha sabiduría, este personaje que funge como una especie de oráculo. Yes, my growing collection. Trinkets and tokens from 1,000 different worlds. There's 1,000 worlds. Parece ser cartógrafa, pero en general estudiosa. De hecho, a mí me recordó mucho a ese personaje que aparece en Avatar, la leyenda de Aang. En el episodio 10 del libro 2, titulado La Biblioteca, vemos a Wan Shi Thong, que es un espíritu con forma de búho gigante. A mí me recordó mucho a este personaje de Ki-Im. A Kim la interpreta Alia Shawkat, quien es conocida por Arrested Development. Un debate que se presenta aquí que me pareció muy interesante y del que no quiero hablar demasiado en este momento porque es parte de una teoría, es esto de que si los niños creen o no creen que Jod Nanawood sea un Jedi. De hecho, no solo si es un Jedi, sino de si es real que tiene el uso de la fuerza o si los está engañando mediante hilos, imanes o cosas así. Algo que pues ya se vio por allá en la serie de Kenobi. Pero me resultó muy interesante el debate porque para estos niños, en la idiosincrasia y como han sido criados, pues los Jedi son figuras de cuentos, son casi mitos, entonces no tienen un digamos, contacto real con esa orden, con la filosofía, con la cultura. Entonces es entendible que para ellos sea o muy fácil creer que puede serlo, o les resulte, por ejemplo, en el caso de las niñas, totalmente imposible que ellos lo sean. KB tal cual hace los cálculos como si fuera Citripio para decir, no, este compa no es un Jedi. Pero creo yo, desde que él utilizó la fuerza, se escuchó el tema interpretado con cello, además de que se ha escuchado en el diseño del sonido cómo sí está influyendo en este campo místico de energía, me pareció claro que sí es un usuario de la fuerza. Eso no lo vuelve Jedi en automático. Pero ese debate es sumamente interesante. Cuando hablemos de las teorías les hablaré por qué. Ahora, creo que hay una referencia obvia y es esto de que At-Atin podría ser como una especie de Fort Knox en el espacio. El Fort Knox es una ubicación de una base militar en Estados Unidos, donde entre otras cosas está el depósito de lingotes, completamente aislado, de muy alta seguridad, e históricamente era donde se referían al patrón del oro. Ya no, pero hubo un tiempo en el que todas las naciones tenían respaldada su economía con lingotes de oro. Por supuesto, estoy sobresimplificando un concepto bastante complejo, así que no me tomen como referencia para nada. Pero en esencia, aunque esto ya no sucede así, ese depósito de lingotes pues representaba la base de la economía de un país. Hay, de hecho, en una de las películas de Duro de Matar, me parece que es la tercera, un robo que se da no precisamente a esta ubicación, sino a otra reserva del Banco Federal donde pues tal cual se ven estos lingotes. Pareciera que At-Atin está haciendo como una especie de referencia a ello, pero yo pienso que más allá de tener oro en forma de dactarios de la República, creo que la gran obra a la que se hace referencia en este capítulo y que ya se mencionó en los anteriores es un sistema de análisis algorítmico, críptico, en el que está sustentado todo un recuento de recursos de todo tipo del universo conocido. Plata. 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 Yo voy a decir plata. Tiene todo el sentido del mundo que esta ubicación haya desaparecido de los mapas. Por eso es tan importante que
todos los niños que crecen en este mundo se convierten o bien en analistas o en estadistas, como se mencionó en capítulos pasados. Hay una referencia que desprende de todo esto que se da en una novela de Isaac Asimov que se llama Fundación. Había una organización secreta que se dedicaba a preservar el conocimiento y guiar el futuro. Yo creo que AT&T tiene más que ver con eso, con conocimiento, con algoritmos, con preservar el futuro. Era información financiera crítica que le daba sustento a la economía de la antigua república. Y el que se haya perdido no creo que sea coincidencia. Ahora, en este momento en el que se pelean Jod-Nana Wood y, yo le voy a decir, este droide, me llamó mucho la atención un par de cositas de índole intertextual. Primero, que cuando se hiergue en toda su estatura, SM-33 recuerda mucho a cuando Griff Tannen hizo lo mismo con Marty McFly por ahí en el café de los 80s en Volver al Futuro 2. Por otro lado, ya van varias veces que SM-33 responde de la misma manera cuando se le pregunta por AT-ATIN. Que no conoce esa información, pero parece una respuesta programada. Creo yo que en otro momento sí tuvo esa información y tiene todo que ver con el hecho de que no tenga su otro ojo. Creo que quizás incluso pudo ser removida una parte de sus bancos de memoria y que en el momento en el que recupere esa pieza que le hace falta, podría recordar. Esto es algo que, tal cual, creo que conecta con el droide Ben, que aparece en el planeta del tesoro, que también tiene una parte de sus bancos de memoria removida y donde está precisamente la información clave para dar con el planeta del tesoro. No creo que sea coincidencia. ¡Hombre! Es... ¡Ben! ¡Claro! ¡Soy Ben! Bioelectronavegador. Perdóname, mi memoria no es como antes. Yo la perdí. La memoria. Tú no la encontraste, ¿o sí? Mi pieza faltante. Mi circuito de memoria primaria. Creo que cada vez es más evidente que la gran obra o bien va a conectar con la resurrección de Palpatine y todos los recursos necesarios para que eso se lleve a cabo, al grado de que AT-ATIN podría tener algo que ver con Exegol, o con el alzamiento de la Primera Orden o la creación de todas las naves de la Orden Final. Ojalá que no sea así, ojalá que sencillamente alguien se pasó de listo y ya, pero pues existe una gran probabilidad de que todo lo que está pasando aquí, como sucedió con Bad Batch, se esté poniendo para resolver los huecos de guión de la tercera trilogía. Ojalá no sea así, de momento nos está entreteniendo bastante. Yes. Gran elocuencia visual que tiene el capítulo, con estampas que pues remiten a todo el cine de los 80s. Incluso por ahí creo que remite a la portada de las novelas del Señor de los Anillos que yo leí de niño. Conjunto de personajes caminando con el cielo de fondo, particularmente con una luna muy bonita y ellos medio en claro oscuro. Creo que es muy interesante cómo retratan esta historia y hacen uso, por un lado, del volumen y pues de los efectos visuales. Sin embargo, también creo que destacan los efectos prácticos. Tenemos, por ejemplo, este personaje Neil, el Ortonan, que pues fue bastante complicado llevarlo a la pantalla, todo este personaje, porque por un lado tenemos la interpretación del niño en su voz, que realizaba cierto número de tomas sin ningún tipo de aditamento especial. Después se tenía que recrear la escena con él en el traje y en la cabeza animatrónica, y además pues lleva todo este trabajo de artistas de títeres a través de dispositivos a remoto, manejando los gestos del elefantito. Seguramente tiene realce de postproducción, pero es un logro visual muy interesante que combina técnicas de efecto práctico pues con gran trabajo de legacy que les ayudaron a hacer este traje, así pues como con la actuación del propio niño. Algo similar pasa con 33, que tiene la característica de ser una marioneta, pero pues que sí existe. Entonces creo que eso le facilitó mucho el trabajo a los niños. Nick Frost, por supuesto, está muy bien en este papel en su voz, y creo que también él estuvo en el rodaje ahí como para que los niños se familiarizaran todavía más con el realismo del personaje. Ya pasando a la parte de las teorías. Todo este rollito del supervisor me recuerda bastante a la Operación Ceniza. Este acto de Palpatine que consistió en un plan emergente en el caso de que él perdiera la vida o los rebeldes ganaran la guerra. Pienso yo que el supervisor podría ser uno de estos entes de Palpatine dando órdenes, aunque quién sabe desde hace cuándo este mundo está remoto, así que bien podría ser un personaje muy diferente. Pienso mucho en la película El Dador de Recuerdos. No es como que sea la misma situación, pero este ambiente medio utópico en el que esta sociedad está organizada de esta manera estratificada y con posibilidades tan limitadas en función de lo que tienen que hacer de la gran obra, definitivamente ahí va a haber algo Handmaid's Tale o algo así por el estilo.
Yo creo que Jon Snow va a ser un personaje que va a tener un arco de redención al más puro estilo del Mandalorian. Va a terminar haciéndose cargo de estos niños. Hay una escena muy bonita en el capítulo en la que él, sí, hace de comer y come el primero, pero pues les deja bastante comida para que coman todos y se preocupa porque duerman bien. Se está convirtiendo en el papá de estos niños de alguna manera. Creo yo que se le va a ir ablandando el corazón. No es casualidad que nos recuerde a personajes como Han Solo, como Jack Sparrow, como incluso Hondo o Naka, que tienen múltiples apariciones muy buenas en Clone Wars, pero que particularmente me recuerda a su versión de Rebels y a la relación que tenía con Ezra Bridger. Este es un pirata con un corazón de oro y que eventualmente va a ponerse del lado de los niños, de manera similar a la versión cyborg de Long John Silver en el Planeta del Tesoro, que al principio tenía ciertas intenciones y finalmente acaba siendo lo mejor para Jim Hawkins. También me acuerdo, por ejemplo, de Corso, este mercenario que aparece en la película Titan After Earth, que tiene esta función de mentor ambiguo, que en un momento sí le enseña muchas cosas al personaje de Cale o Dimitri Güerito, y que sí tiene su propio cúmulo de intereses, pero finalmente termina por hacer lo correcto. Esto es Disney, creo que finalmente ese va a ser el destino del personaje. Y sí, esta rivalidad que ya está empezando a cocinarse con ese M33 va a dar pie a que él tenga que tomar la decisión si está a favor o en contra de ayudar a estos niños y no solo de pensar en el concepto del tesoro, muy parecido como sucede con Han Solo en su momento, con Jack Sparrow y Hondo Ohnaka. Hay un paralelismo bien interesante entre el Perla Negra y el Onyx Cinder, que es como en realidad se llama la nave del Skeleton Crew. Aún no se le ha dicho como tal en ningún capítulo, pero pues los juguetitos de Lego así dicen. Estoy haciendo todo lo posible por no hablar demasiado del tema porque tengo prohibido comprar más Legos. Onyx de ceniza. O sea, creo que hay ahí como un paralelismo muy interesante entre estos dos barcos o naves. Son deterioradas, han pasado por múltiples batallas y aventuras, reflejan el desgaste de su tripulación y una historia de misterio, de leyenda, incluso de maldición. El Onyx Cinder estuvo enterrado por mucho tiempo en el planeta de Atin, quizás hasta 70 o 100 años, quién sabe. Es un símbolo de libertad, como para Jack Sparrow es el Perla Negro, que para los niños acá en Skeleton Crew es algo similar. Hay un término que se utiliza en este capítulo para hablar de un concepto que seguramente se va a desarrollar en toda la serie, que son las joyas de la antigua república, que supuestamente eran 9 y de las que solo aparentemente sobrevive Atin. Hay paralelismos bien interesantes con este concepto. Creo que el más inmediato es el de las 7 maravillas del mundo antiguo. El número 9 inmediatamente remite a los 9 anillos de poder que tenían quienes se convertían en los Nazgûl en el Señor de los Anillos. Pero también, volviendo a la fundación de Isaac Asimov, ahí había santuarios que tienen como una relevancia similar a estas joyas de la antigua república. Lo mismo sucede con las piedras del destino de Indiana Jones y el templo maldito o el templo de la perdición. Son simbolismo de unidad, legado, pero creo que también de conocimiento, no solamente de riqueza material, creo que va más por ahí de conocimiento. Habrá mundos icónicos que ya conocemos, como por ejemplo lo fue en su momento Alderaan, Naboo, Jedha o Mandalore, que eran parte de estas 9 glorias y que por ejemplo pues ya han perdido su relevancia por distintas razones. No creo que los 8 planetas restantes se hayan perdido, sino que su relevancia ya estuvo comprometida. En conclusión, creo que esta serie va bastante bien, es un contenido ameno, con humor, con el misterio y encanto suficientes para mantenernos interesados. Son 5 semanas las que nos faltan para seguir viendo esta serie. Me di cuenta de lo mucho que me está gustando cuando el lunes pasado de esta semana a las 8 de la noche ya estaba yo listo con palomitas para ver el capítulo y pues me di cuenta que pues realmente iba a llegar hasta el día siguiente, hasta el martes. Mi confusión pues viene de que en su momento la semana pasada adelantaron el estreno un día y sucedió el lunes 3 de diciembre. Sin embargo, pues a partir de esta semana y las 5 que nos faltan, se estarán liberando los capítulos los días martes a las 8 de la noche, pues para que estén pendientes y no les pase como a mí. Tal cual, a mediados de enero vamos a terminar con la serie. Voy a dejarles aquí arriba el video de lo que se refiere al estreno, a mi análisis bastante largo del estreno de la semana pasada, y de este lado mis primeras impresiones de la película War of the Rohirrim, que me da curiosidad porque no ha generado ruido en redes y está bastante bien. Aquí te dejo el video para que lo juzgues por ti mismo. Yo soy Dani Bagues y nos estamos viendo.